brevemente, así, hablar un poquito sobre esta Ley Federal de Archivos. Bueno, pues hace prácticamente un año, en enero 23 del año pasado, es que se publicó esta ley, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Y bueno, esta ley es la primera ley federal que básicamente establece las normas sobre la organización de los archivos a nivel de la Federación, y también le da al Archivo General de la Nación el carácter de organismo descentralizado, lo cual le da autonomía de gestión y presupuestal y una fortaleza legal también más grande, y lo hace rector de la Archivística Nacional. Esta ley es muy importante porque, por un lado, servirá, digamos, en la medida en que pueda ser realmente cumplida, para que en México los archivos estén mejor organizados, incluyendo los archivos administrativos, archivos que están en las oficinas gubernamentales, y eso permite que haya un verdadero acceso a la información, verdadera transparencia y posibilidad de rendición de cuentas. Estamos viendo casos de situaciones en estados en los que desaparecen archivos importantes para poder revisar, ¿no?, la gestión de los gobernadores. Eso no debe de pasar. Esta ley hace que los archivos de las oficinas gubernamentales sea claro que son de los ciudadanos, que pertenecen al servicio público y a la ciudadanía en última instancia, y no al servidor público. Esta ley busca erradicar ese sentido patrimonialista del funcionario sobre los archivos que produce, porque como funcionario público no son de él, son del gobierno, y los debe de dejar en los archivos, y además bien organizados. Además, esta ley permitirá que haya una mejor protección al patrimonio documental de México, que es la fuente fundamental de la historia, y que en nuestro país somos un país afortunado porque tenemos una riqueza en términos de historia y de patrimonio documental muy grande, pero que desafortunadamente en lo general está muy mal cuidada. Entonces, esta ley es lo que posibilitará. Claro que para que sea efectiva se necesita también el presupuesto que deben tener los archivos para poder realmente llevar a cabo todas estas mejoras. Y también la modernización incluye. Claro, porque la modernización incluye por un lado el ordenar los archivos en papel, el tener la infraestructura adecuada y las condiciones ambientales para que el papel se preserve, pero además los recursos humanos, el personal profesional para organizarlo y para poder realmente administrarlo, pero también no solo los archivos en papel, sino los archivos electrónicos, que además cada vez son más, muchos archivos que nacen de hecho de forma electrónica, y además pues aquellos que vamos construyendo en la medida en que digitalizamos los archivos, porque digitalizar no es una panacea, digitalizar es un mecanismo que permite una mayor difusión, pero que a la vez nos genera archivos electrónicos que tenemos que preservar. ¿Cuántos, por ejemplo, para darnos una idea de trabajo, de la importancia que tiene el archivo, si me podría dar cifras del número de archivos, qué tipo de archivos, y sobre todo el porcentaje de los archivos que están ya electrónicos, y cuánto le faltaría para ya quedar con... Bueno, la Ley Federal de Archivos establece, crea un Consejo Nacional de Archivos, y en este Consejo Nacional estamos haciendo como una de las primeras labores un diagnóstico sobre los archivos del país, pero realmente hay archivos en cada oficina gubernamental, en cada dependencia, hay archivos en cada municipio, hay archivos en cada universidad. Entonces estamos hablando que a nivel nacional tenemos miles de archivos. Los archivos históricos son realmente solo como si fuera la punta del iceberg, pero debajo de esos archivos históricos debe de estar todo lo que son los archivos de concentración, los archivos de trámite que nutren a esos archivos históricos, porque la historia se construye todos los días. Y los archivos históricos no es como que en 1940 se acabó la historia, sino que tienen que seguir llegando documentos históricos a esos archivos, porque
todos los días va caminando el tiempo y todos los días debería de estar rescatándose aquello que es histórico para ir a nutrir a los archivos históricos, lo cual ocurre cuando tenemos un buen sistema de administración de archivos. ¿Esta ley está reglamentada ya? El reglamento de esta ley está por salir en este mes o el que sigue, ya está en el proceso de trámite en la Ciudad de México para ser publicada. ¿Y en el caso de los estados, tienen la misma, baja la responsabilidad o tienen que hacer algún convenio con los gobiernos? Es una ley federal. Atañe a los estados en cuanto a que establece el Consejo Nacional de Archivos, que tiene un representante de archivos estatales y municipales. También en cuanto que toca el tema del patrimonio documental, que ese sí lo protege el Archivo General de la Nación en toda la República. Pero en realidad es importante, por un lado, dar un paso hacia adelante hacia una ley general de archivos y por otro lado, el que en los estados se regule los sistemas estatales de archivo, porque realmente en nuestro país como una república federal, habiendo una soberanía de los estados, es en cada estado que pueden realmente tener potestad sobre los archivos en cada uno de los estados. ¿Se ha perdido parte de la historia, considera? Uy, sí, no se ha perdido, se pierde todos los días. Se pierde en una enorme cantidad, tenemos unos 2,000 archivos municipales, realmente deberíamos de tener, ¿no? Porque son un poco más de 2,000 municipios que existen, pero realmente, como voy a explicar en la ponencia, en la mayor parte de los municipios no hay realmente un archivo como tal. ¿Qué información hay de aquí de los archivos en Sonora y tienen alguna propuesta? Sí, en Sonora están haciendo un trabajo ejemplar en materia de archivos a partir del archivo estatal. Realmente lo vengo de visitar y es un trabajo de rescate y con mucha energía y con recursos que le están otorgando, pero sobre todo con una iniciativa muy clara por parte de su director para modernizarlo, para organizarlo, pero parte de un rezago tremendo. Entonces la labor que tienen por delante es enorme, pero en lo que pude ver tienen documentos históricos realmente valiosísimos sobre pues realmente el funcionamiento del gobierno estatal desde el siglo XIX, sobre tierras, terrenos baldíos también desde principios del siglo XIX, algunos documentos coloniales y bueno, todo eso hasta ahora ha estado en una situación bastante precaria, pero que con mucho optimismo veo que se está corrigiendo a pasos acelerados. Se están construyendo las bóvedas climatizadas, se están poniendo archiveros móviles y bueno, tienen una tarea muy grande por delante, primero con ese archivo y luego que se amplíe hacia los municipios en Sonora y también en el sentido de la modernización que conlleva el que esté la información organizada en sistemas electrónicos, pero yo creo que a diferencia, les puedo decir, de la mayor parte del país, en Sonora sí veo un trabajo que me da mucha esperanza de que los archivos estarán mejor muy pronto. Ya están mejor ahora que hace un año. ¿Es cara la conservación? Por supuesto, esto es un factor fundamental para la rendición de cuentas, porque como dije, el archivo histórico, que es, digamos, lo más visible cuando uno piensa en archivo, es realmente la punta del iceberg, pero lo que está detrás de un archivo es el realmente tener una capacidad de gestión para normar, como en todas las oficinas gubernamentales están llevando sus archivos de trámite, cómo esos documentos se pueden resguardar en un archivo de concentración y sin esos documentos no hay rendición de cuentas. Porque puede haber, digamos, algún rumor de que tal vez alguien está malversando fondos, pero si no tienes el documento que lo atestigue, pues no puedes llegar a ningún juicio, a ningún tribunal. La conservación de los documentos es cara. Es cara, pero yo diría que es mucho más caro no hacerlo.